A menudo recibo personas en mi consulta que, a pesar de seguir lo que consideran una dieta saludable, se sienten frustradas porque no logran ver cambios en su peso o en su nivel de energía. Muchos de ellos se esfuerzan demasiado, contando cada caloría o privándose de sus comidas favoritas, sin darse cuenta de que a veces el secreto no está solo en qué comemos, sino en cuándo lo hacemos. En mis años de práctica clínica, he observado que entender este ritmo natural del cuerpo es lo que realmente marca la diferencia a largo plazo. Hoy quiero explicarles de forma muy sencilla cómo funcionan los diferentes protocolos de ayuno y cómo pueden adaptarlos a su propia vida. Porque en el fondo, nuestro cuerpo está diseñado para alternar entre dos estados muy específicos y comprender esto es el primer paso para recuperar el control de su salud. Verán, el cuerpo humano es una estructura maravillosa que funciona bajo una lógica de equilibrio constante. Básicamente, siempre estamos en uno de dos estados. O estamos almacenando energía o estamos quemando nuestras reservas. Cuando ingerimos alimentos, el sistema digestivo se pone en marcha, procesa los nutrientes y el cuerpo guarda lo que no necesita de inmediato, principalmente en forma de grasa corporal. Es como si estuviéramos llenando la despensa de casa. Por el contrario, cuando dejamos de comer por un periodo determinado, el cuerpo entiende que no hay energía externa entrando y de manera muy natural empieza a sacar de la despensa, es decir, a utilizar esa grasa acumulada para que nuestros órganos, músculos y cerebro sigan funcionando perfectamente. El ayuno no es más que esa transición necesaria. No es algo extremo ni peligroso si se hace con conocimiento. Es simplemente permitir que el cuerpo haga su trabajo de limpieza y uso de energía interna. Si miramos hacia atrás, a las décadas de los 60 o 70, la forma en que comíamos era muy distinta a la de hoy. En aquellos años, lo normal eran 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena. Y punto. No existía esa cultura constante del picoteo o los snacks entre horas. De hecho, en ese entonces, comer entre comidas estaba mal visto. Si un niño tenía hambre después de la cena, la respuesta de los padres solía ser: debiste comer más en la cena, ahora no hay nada hasta el desayuno. Sin saberlo, esas generaciones practicaban un ayuno diario muy saludable. Si cenaban a las 7 de la tarde y desayunaban a las 7 de la mañana, tenían una ventana de 12 horas, donde su cuerpo descansaba de la comida. Este periodo de 12 a 14 horas es lo que yo llamo la base clínica de la salud metabólica. Es una pausa natural que permite que los niveles de insulina bajen y que el cuerpo empiece a mirar hacia sus reservas de grasa. De ahí viene precisamente la palabra desayuno o breakfast en inglés, que significa literalmente romper el ayuno. Era un equilibrio perfecto, unas 10 o 12 horas para alimentarse y almacenar, y otras 12 o 14 horas para que el cuerpo se reparara y utilizara lo almacenado. Estudios clínicos han demostrado que esta simple práctica mantenía los índices de obesidad muy bajos en comparación con los niveles actuales, donde la gente suele comer desde que se levanta hasta minutos antes de dormir, manteniendo al cuerpo en un estado de almacenamiento constante sin darle nunca la oportunidad de quemar nada. Muchos pacientes me preguntan por dónde empezar si su objetivo es perder grasa corporal de manera más eficiente. La respuesta suele ser extender suavemente esa ventana de ayuno natural. Uno de los métodos más populares y que veo que funciona muy bien en el día a día es el protocolo 16 octavos. Esto significa simplemente que pasas 16 horas ayunando y concentras tus comidas en una ventana de 8 horas. Por ejemplo, si haces tu primera comida a las 11 de la mañana y terminas de cenar a las 7 de la tarde, habrás cumplido con el objetivo sin demasiado esfuerzo. A esto en medicina lo llamamos alimentación restringida en el tiempo. Lo que sucede a nivel celular durante esas 16 horas es fascinante. Al no recibir glucosa externa,
el cuerpo se ve obligado a recurrir a los depósitos de grasa de forma más profunda. Es un proceso silencioso, una fase invisible donde la inflamación empieza a bajar y el metabolismo se vuelve más flexible. A veces, la gente cree que para ver resultados necesita equipos especiales o suplementos costosos, pero la realidad es que el ayuno es la herramienta más democrática que existe. No cuesta dinero, no requiere ir al gimnasio y se adapta a lo que tú ya haces. Es simplemente ajustar el reloj. En mi experiencia, cuando los pacientes entienden que su cuerpo no se está muriendo de hambre, sino que está finalmente usando el combustible que ha guardado por años, el miedo desaparece. Es importante recordar que estos cambios ocurren poco a poco. No es necesario pasar de comer todo el día a ayunar 16 horas de golpe. Se puede ir incrementando 1 hora cada pocos días. Lo que buscamos es que el cuerpo recupere su capacidad natural de gestionar la energía, algo que hemos perdido en este mundo moderno de comida disponible las 24 horas. Cuando extendemos el ayuno, no solo estamos perdiendo peso, estamos dándole un respiro a nuestro páncreas y a todo nuestro sistema circulatorio. Al mantener la insulina baja por más tiempo, permitimos que las arterias y los órganos se desinflamen. Es un efecto en cadena. Menos comida constante significa menos picos de azúcar, lo que se traduce en una energía más estable a lo largo del día. Muchos pacientes me comentan que tras unos días de adaptarse al 16 octavos, se sienten más lúcidos y menos cansados por las tardes. Esto es porque el cerebro funciona de manera muy eficiente cuando utiliza cuerpos cetónicos, que son el combustible que el cuerpo produce a partir de la grasa durante el ayuno. Es, por así decirlo, un combustible de mayor octanaje que el azúcar común. Podemos llevar esta idea un paso más allá si el cuerpo nos lo permite y si buscamos resultados un poco más profundos. Existe una estrategia que muchos de mis pacientes encuentran muy liberadora, que consiste en realizar una sola comida al día. En el mundo de la nutrición, a menudo lo escuchará como el protocolo OMAD, por sus siglas en inglés, que significa One Meal a Day. En este caso extendemos el ayuno hasta las 23 o 24 horas. Por ejemplo, usted cena hoy y no vuelve a ingerir alimentos sólidos hasta la cena del día siguiente. Aunque pueda sonar un poco difícil al principio, la realidad es que seguimos comiendo todos los días, por lo que el cuerpo recibe sus nutrientes en una ventana muy concentrada. En mi práctica clínica, he observado que este método es extremadamente efectivo para personas que tienen agendas muy apretadas al eliminar la preocupación por el desayuno y el almuerzo. No solo le damos al cuerpo un tiempo increíble para sanar y quemar grasa, sino que también simplificamos nuestra vida mental. Clínicamente lo que ocurre es que al llegar a la marca de las 20 o 22 horas de ayuno, los procesos de reparación celular se intensifican. El cuerpo, al ver que no llega energía externa, activa mecanismos de limpieza interna muy potentes. Es una forma de darle un mantenimiento profundo a nuestro organismo sin gastar un solo centavo. Otra variación que ha ganado mucha credibilidad y que suelo comentar con mis pacientes es la dieta 5 contra 2. Este enfoque fue popularizado hace unos años y es una excelente opción para quienes no quieren ayunar todos los días. La lógica es sencilla. Durante 5 días a la semana, usted come de manera normal, siguiendo sus hábitos habituales, y durante 2 días específicos, que no tienen por qué ser consecutivos, reduce drásticamente su ingesta a unas 500 calorías. Técnicamente, si consumimos 500 calorías, no es un ayuno absoluto, pero para el cuerpo representa una reducción tan significativa respecto a lo habitual que los beneficios metabólicos son muy similares. Durante esos días de 500 calorías, la insulina se mantiene en niveles mínimos. Como siempre les explico en la consulta, la insulina es la llave que abre la puerta para almacenar grasa. Si mantenemos esa llave guardada, el cuerpo no tiene más remedio que empezar a consumir
sus propias reservas de tejido adiposo para obtener la energía que necesita para latir, respirar y pensar. Usted puede elegir tomar esas 500 calorías en una sola comida o repartirlas en pequeñas porciones. Lo importante es el descanso metabólico que le ofrece a su sistema. Es una estrategia muy flexible que permite mantener una vida social activa la mayor parte de la semana mientras se sigue trabajando en la salud a largo plazo. Ahora bien, cuando superamos la barrera de las 24 horas, entramos en lo que en medicina denominamos ayuno extendido. Esto ocurre cuando pasamos un día completo sin comer. Un ejemplo muy común es el ayuno de 36 horas. Si usted termina de cenar un lunes a las 7 de la tarde, pasa todo el martes sin comer y vuelve a desayunar el miércoles por la mañana, habrá completado 36 horas de descanso digestivo. Esta es una herramienta verdaderamente poderosa porque maximiza el tiempo en que el cuerpo depende exclusivamente de la grasa corporal. Lo interesante del ayuno de 36 horas es que incluimos 2 periodos de sueño en el proceso. Como les digo a mis pacientes, el sueño es como un ayuno gratuito. Usted está durmiendo unas 8 horas en las que ni siquiera se entera de que no está comiendo, por lo que completar periodos largos se vuelve mucho más llevadero de lo que parece en papel. Al saltarse ese ciclo completo de comidas de un día entero, el cuerpo entra en un estado de cetosis más profundo, donde la quema de grasa es la fuente principal de energía. Es un proceso natural y fisiológico que nuestros antepasados vivían con frecuencia y que hoy podemos usar a nuestro favor para combatir problemas modernos como el hígado graso o la resistencia a la insulina. En mis años de experiencia he visto que hay personas que deciden ir incluso más allá, llegando a las 42 horas o incluso a ayunos de varios días. Es importante mencionar que cuanto más largo es el ayuno, más potentes son los efectos, pero también debemos ser más cautelosos. Siempre les digo a mis pacientes, especialmente aquellos que toman medicación para la presión arterial o la diabetes, que este es un camino que debemos recorrer juntos y con supervisión médica. El ayuno prolongado es un arma de doble filo. Es una medicina natural increíble, pero debe manejarse con respeto. Curiosamente, existe documentación médica de ayunos supervisados que duraron meses en casos de obesidad extrema, lo que demuestra la capacidad asombrosa del cuerpo humano para sobrevivir y sanar utilizando sus propias reservas cuando hay un exceso de tejido adiposo. Un fenómeno muy curioso que me reportan con frecuencia quienes realizan ayunos de más de 48 horas es que a partir del segundo día el hambre suele desaparecer o disminuir considerablemente. Esto se debe a que el cuerpo se adapta completamente al uso de la grasa y las hormonas del hambre, como la grelina, tienden a estabilizarse. Muchas personas encuentran que se sienten con una claridad mental y una energía que no habían experimentado en años. Es como si el cuerpo, al verse en una situación de ayuno, agudizara los sentidos y optimizara el consumo de recursos internos. Sin embargo, no hace falta llegar a estos extremos para ver resultados. La clave, como siempre en medicina, es la constancia y encontrar el ritmo que mejor se adapte a su situación particular. A menudo mis pacientes me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor protocolo de todos? La realidad, tras muchos años viendo casos de todo tipo, es que no existe una respuesta única. El mejor ayuno es aquel que usted puede mantener en el tiempo sin que se convierta en una carga. Los ayunos cortos, como el 16 octavos, son más sencillos de realizar, pero sus efectos son más graduales. Los ayunos largos son más potentes y muestran resultados muy rápidos, pero requieren mayor preparación y disciplina. En la práctica, lo que observo es que la mayoría de las personas obtienen un éxito asombroso combinando la frecuencia de los ayunos cortos con la consistencia de una rutina diaria. La clave del éxito reside en integrar el ayuno a su estilo de vida y no al revés. No tiene sentido intentar un protocolo que le impida disfrutar de su familia o sus amigos. Por ejemplo, el método 16 octavos es muy fácil de seguir simplemente saltándose el desayuno.
Para la mayoría de la gente, tomar solo un café negro por la mañana no supone un gran sacrificio y nadie en su entorno social suele darle importancia. Incluso el protocolo de una comida al día, OMAD, es bastante discreto si usted decide que esa comida sea la cena. Puede trabajar durante el almuerzo y seguir siendo productivo, sin que el ayuno interfiera en sus compromisos laborales. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de ayunos de 36 horas o más, la situación cambia. En nuestra cultura occidental, la cena es el momento social por excelencia. Es cuando nos sentamos con la pareja, los hijos o los amigos para compartir cómo ha ido el día. Al saltarse la cena, el ayuno puede volverse un poco incómodo desde el punto de vista social. Por eso siempre les aconsejo a mis pacientes que reserven esos ayunos más largos para momentos específicos, como cuando tienen mucho trabajo, están solos por unos días o su pareja está de viaje. No es necesario hacerlo todas las semanas, sino cuando su agenda lo permita de forma natural. Recuerde siempre este principio. El ayuno debe servirle a usted, no usted al ayuno. Para ilustrar cómo esto puede transformar una vida, me gusta recordar el caso de una paciente llamada Úrsula. Ella fue una niña delgada, pero tras sus embarazos, al llegar a los 30 años, empezó a ganar peso de forma descontrolada. Fue diagnosticada con el síndrome de ovario poliquístico, una condición muy relacionada con los niveles altos de insulina. Úrsula estaba desesperada y llegó a someterse a una cirugía de bypass gástrico. Logró perder peso inicialmente, pero como suele ocurrir cuando no se trata la raíz del problema metabólico, con el tiempo y el estrés de la vida diaria, recuperó todo el peso perdido. La cirugía no había cambiado su biología interna. Úrsula empezó a interesarse por el ayuno y a comprender cómo funcionaba su cuerpo a través de la lectura y la información clínica. Al principio le resultaba difícil, especialmente los fines de semana cuando las comidas familiares son la norma. Entonces decidió adaptar el protocolo a su realidad. Durante la semana, cuando estaba más ocupada, realizaba un ayuno de 20 horas con una ventana de alimentación de 4 horas. Para mantenerse, utilizaba herramientas muy simples. Un poco de agua con una pizca de sal para los electrolitos y café negro. Descubrió que si se mantenía ocupada, el hambre ni siquiera aparecía. Gracias a este enfoque práctico y sin complicaciones, Úrsula recuperó por fin el control de su salud. Logró perder todo el peso excedente y, lo más importante, se siente mejor que nunca. Ahora, de vez en cuando, añade un ayuno de 48 horas cuando su agenda se lo permite, pero su base es ese hábito diario que no le cuesta esfuerzo mantener. Su historia es el ejemplo perfecto de que no se necesita equipo especial ni soluciones drásticas como el quirófano para sanar el cuerpo. Solo se necesita entender cómo funciona nuestra propia biología y tener la paciencia de aplicar estos pequeños cambios día tras día. Como médico, mi mayor satisfacción es ver cómo las personas recuperan su vitalidad simplemente cambiando el momento en el que comen. Estas son herramientas que están al alcance de todos y que tienen el respaldo de la ciencia y de años de observación clínica. No se trata de pasar hambre, sino de permitir que su cuerpo utilice la energía que ya tiene almacenada. Es un proceso de autocuración que empieza con la decisión de darle un descanso a su sistema digestivo. Empiece poco a poco, escucha su cuerpo y verá cómo, con el tiempo, su salud se transforma de manera natural y duradera. Si este video te ha sido útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Ayúdame a llegar a 50,000 suscriptores para que más personas puedan recibir esta información